y hoy empezó a llover y estamos con un poco de frío. Ah, no, acá está lindo. Acá en Córdoba está a los 14 grados y haciendo un día soleado, pero baja No, el sol y empieza a hacerse. no, Bueno, acá está. Leticia, comencemos Ujú. nomás porque Vamos. después a la y cuarto va a entrar el doctor Toledo porque tiene que decir unas cosas sobre ya Siguiente el- módulo. la actividad final, la actividad, eh, no la Ah, ok. actividad de los módulos, sino la actividad final, De noviembre. el de noviembre, exacto. Así que este encuentro va a ser para despejar dudas, para intercambiar opiniones. ¿Viste la película? Sí, 2 veces. ¿Dos veces? Ah, muy bien. Sí. Yo creo que hay que Oh, verla varias veces porque se le pasan muchas sí, cosas a uno. Hay sí, frases pasa. que tienen, es impresionante, frases que uno no le da importancia. Por ejemplo, cuando él está el doctor Lash está con el ayudante, digamos ayudante, porque no era médico, y le dice, yo estoy preocupado por el futuro de estos niños. Qué fuerte la frase, ¿no? Porque es como diciendo, ¿qué va a pasar con estos niños? Es decir, eh, y cómo se enfrenta con el ayudante con respecto al aborto y después cómo la vida le enseña al ayudante que no es como él la soñaba la Como el vida, que, todo. sí. eh, Profe, ¿tenés idea en qué año más o menos fue eh, eso, esa, eso está filmado digamos, está ambientado en 1943 en Maine, que es un estado en Estados Unidos que fue el último en aprobar el aborto. Lo hicieron a propósito. Ahora, viste que hay varios estados que han vuelto para atrás con todo el asunto del conservadurismo de Trump y todo, pero Maine fue el último estado en aprobar el aborto. En esa época, firmada durante época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el año 43 está firmada, y que era prohibido, estaba prohibido el aborto, era sí, penado, era pero penado? él lo hacía alterando la ley y muestra cómo juega con la violación de la ley. Tanto él, el doctor Lash, viola la ley haciendo aborto, viola la ley cuando falsifica el título de médico, pero también los trabajadores negros violan el reglamento de que no te tenés que subir el techo, no tenés que fumar, porque dice, eso no es nuestra vida la conocemos nosotros, como diciendo, como revitalizando el principio de autonomía, ¿no? Nosotros no, tenemos que hacer nuestras propias leyes, que no nos pueden venir a decir eh, ¿Qué hacer? hacer, y porque hay una norma que no se suban al techo de noche. Dice, ¿a quién se le ocurre hacer una norma de esa? Pero almorzar en el techo es el lugar más lindo para almorzar, qué sé yo. Ponen por eso que cómo se cuestionan las normas, ¿no? El origen de las normas, cómo surgen y cómo la vida real es tan distinta, ¿no? O nos ponen en un aprieto terrible donde hay que deliberar. Y está bien, no se puede ir contra las leyes, pero hay que muchas veces luchar para cambiarla, para adaptarle. Bueno, se va progresando. Nosotros acá en Argentina ahora tenemos ley aprobada la ley que regula la interrupción del embarazo. Y bueno, y antes era prohibido y era penado y bueno, y eso va así evolucionando. No sé en Paraguay estará regulado, Está penado, no, ¿no? está penado todavía. Pero no tiene ninguna excepción, por ejemplo, Hay violación, excepciones, sí, hay incesto. excepciones, Por sí, eso, ahí, hay excepciones. teniendo eso, ya se rompe, para mí, ¿no? Que la vida es sagrada, porque si fuera así, por más que fuera el embarazo producto de una violación o de una relación incestuosa, no se la podría tocar.
pero la ley antigua, que nosotros era de 1920, creo, contemplaba esos casos excepcionales, ¿no? Ahora es más liberal. Aquí en Argentina, hasta las Sí. 14 semanas, vos no tenés que decir no tenés que presentar ninguna causa. El deseo nomás de abortar. Después ya sí tiene que haber causales, como ser que haya sido producto de una violación, de un incesto, o que ponga en peligro la salud integral de la madre. Y en Y, esos casos, ¿hasta las cuántas semanas? bueno, es un problema que tiene la ley argentina, porque teóricamente, por ejemplo, la ley española dice hasta las 23 semanas. Después de las 23 semanas, ya se pasa a proteger más al feto, así tenga alguna malformación. Ahora sí, no es viable, cualquier semana se puede interrumpir el embarazo, pero la ley argentina no dice, No dice especifica. cualquier momento. Entonces, ya está pasando aquí en Córdoba, que están naciendo niños con una cardiopatía severa, que la madre, al saber eso, hizo una crisis, digamos, de alteración psiquiátrica, y entonces le autorizaron la interrupción del embarazo. Es un bebé, es un feto de 35 semanas y Bien, nace vivo. Entonces, ¿qué hacer? La madre ha renunciado. Entonces se hace cargo el Estado. ¿Qué nombre se le pone? Fíjate que se le puso al primer caso el nombre del hospital donde nació, porque nadie sabía qué hacer. Hasta que se dijo, bueno, mientras se aclare esto en la justicia, va a llevar el nombre de la gestante. Pero la gestante ha renunciado a su hijo. Entonces hay un problema un problema que legal conformó. terrible porque no se han puesto límites, ¿no? En España es hasta las 23 semanas con los causales y después hay que verlo. No se puede así nomás. Acá no, acá en cualquier momento. Entonces, es como que si ya no fuera aborto, es una interrupción prematura del embarazo, porque la definición de aborto es interrupción del embarazo antes de que sea viable el feto, lo que vimos en la clase anterior. Antes la viabilidad, ahora es 23, 24 semanas. Entonces ya después es parto prematuro, no es aborto. Entonces, Claro. una mujer a las 30 semanas que se le acepte el aborto por la causal de la X causa que cumpla, tiene que ir y matarlo al feto y después extraerlo. Lo extrae y lo matás porque ya la madre no lo quiere. No puede ser eso. Sí, No. son huecos que tiene la ley que yo no sé cómo lo van a solucionar, porque ya se están creando problemas terribles. Porque ese recién nacido, que la madre ha renunciado, la ley ahora le pone el apellido de la gestante, pero se hace cargo el Estado. Va a una casa de acogida, como se llama acá, temporaria, hasta que se realice la adopción definitiva. Pero es un problema, porque Problema. no hay O sea que tampoco. la ley no contempla, o sea que no previó todos esos problemas No, y pero ahora recién después, cuando uno ve la discusión que hubo en la Cámara Legislativa acá, había cada argumento a favor y en contra de, que uno decía, no, esos son nuestros legisladores, Dios mío. No, hubo una que dijo, no, pero ¿cómo vamos a permitir el aborto? Y cuando una perra tiene perritos, ¿qué hacemos nosotros? No los matamos los perritos, los regalamos por el barrio, los llevamos. Y un argumento. ¡Ah! Una escasez de discernimiento, de preparación terrible, terrible, ¿no? Y uno decía, estos son nuestros legisladores, Dios mío, ¿no? Porque uno se da cuenta que le han copiado la ley, la han eso inventado. te iba a preguntar. En Chile también Claro, hay una ley. En ¿eh? Chile, Chile también tiene aprobada Chile, una ley de... ¿Y qué claro, tal
la ley de Chile. No, ni idea, ni idea, pero me parece que pone algunas causales como violación, Tiene algunas, unos criterios. inviabilidad, no, no hay que dejar así nomás hasta las 14 semanas por tiempo, ¿no? Ujú. Acá es hasta las 14 semanas, vos querés abortar, nadie te pregunta por qué y tenés derecho a abortar. Punto. Y Así. ahora te pregunto lo siguiente. Viste que uno de los principales argumentos era que las mujeres se morían a causa de esos abortos clandestinos. ¿Bajó esa mortalidad? Hay, eh, Es que eso no se sabe porque no se sabe. no se denunciaba. Nosotros aquí en Córdoba tenemos un Ujú, hospital que es un hospital muy particular, que es el hospital de infecciosas, ¿no? ujú, Que así como tenemos un hospital de urgencia, que atiende urgencia nada más, una cosa rara, porque generalmente los hospitales son polivalentes, atienden de todo. sí. Bueno, pero este hospital atiende enfermedades infecciosas. Y todos los médicos que han rotado por ahí y han hecho guardia, han visto muchísimas mujeres que llegan post aborto clandestino inseguro con estado de sepsis puerperal, séptica, inclusive perforación de útero, que dice que es increíble y eso no lo denuncian los médicos, porque antes era Sí, sí, obligación sí. denunciarlo, que era un delito. Es decir, Y ahora ya no. ahora ya no. Entonces todavía no se sabe bien cómo ha pasado, pero se morían pocas, pero muchas quedaban o se les tenía que sacar el útero o quedaban con alteraciones que después no podían ser más, gestar ningún bebé más por las complicaciones que tenía el raspaje mal que Un le hicieron. curetaje. Ujú. Es decir, que no se sabe a ciencia cierta. Lo que, lo que sí se sabía es que había muchos abortos, pero bien hechos, pero de la clase media para arriba. Yo lo he visto en algunas clínicas, afiche donde ponen la programación quirúrgica, biopsia de útero. Eso era un eufemismo para no poner aborto, estaba prohibido. Estaba, ¿no? Biopsia de útero. Entonces el que veía biopsia de útero ya sabía que era un aborto, pero todo clandestinamente, todo, pero hecho en buenos lugares, es decir, Pero bien hecho. lugar, aborto seguro, que dice la OMS, el aborto seguro, es decir, como todas las normas de antisepsia, este, para evitar las infecciones, todo eso. Eso había desde hace mucho tiempo. Entonces, la gente de bajo nivel, que no podía pagarse, o se pagaba una madrona, que se dice acá, o una mujer que hacía eso clandestinamente y lo hacía mal, y después concurría con una infección al hospital este de urgencia, con una infección, una septicemia, una infección generalizada muy, muy severa. Y todos esos médicos que pasaron por ahí, que yo los entrevisté porque eran para hacerles residencia, estaban todos, dicen, no, doctor, era impresionante las mujeres aborto inseguro que llegaban, y algunas con infección leve, moderada o graves. Así que yo, doctor, estoy de acuerdo por esa causal sanitaria, Ujú. digamos, ¿no? Causal sanitaria, nada más. ¿Qué tal, Olga, desde El Salvador? Hola, hola, desde República Dominicana. ¡Epa! Me equivoqué. Dominicana, que hay dos salvadoreños, una dominicana, un peruano, dos chilenos, guatemaltecos. Muy bien. Bueno, Olga, este encuentro no tiene un tema, sino que estamos hablando de diversas cuestiones, dudas,
Estamos comentando acá con Leticia la película, La regla de la casa de la sidra, que es lo que el trabajo que tienen que hacer como actividad obligatoria. ¿Vos ya la viste a la película? Me dijiste Sí, de hecho yo le comenté la otra semana. Ya más exactamente, tarde pues cargo la reflexión. exactamente. Bueno, entonces, ¿y querés compartir alguna consideración, algo con respecto al aborto, con respecto a la prematurez, algún aporte, alguna discusión? Por ejemplo, en tu país, eh, eh, ¿tienen ley que regula el aborto o está prohibido? Acá en la República Dominicana tenemos ciertamente normativas que generan la regulación del aborto. Hubo una discusión bastante larga con respecto a lo que se denominó las tres causales y que sin lugar a dudas ha generado bastante controversia porque en mi país hay una, digamos, incidencia muy fuerte de la opinión de la iglesia, en especial de la iglesia católica, y en medio de las discusiones que se tenían en las cámaras alta y baja del Congreso, lógicamente esa influencia de la iglesia desviaba un poco lo relacionado con la ciencia y también se entremezclaba con lo de la ética. Y eso por supuesto que digamos que generó mayúsculas dificultades para llegar a conciliar una decisión, y ciertamente hemos tenido como país una cantidad, digamos que no determinada, aunque hay unas estadísticas por allí de casos que nos exponen de alguna manera que se busquen las soluciones a la situación que se presenta. Y sin duda que estar con estas dualidades, la doble moral, como le llaman por acá muchos, genera mucha exposición. Precisamente al ver la película reflexioné sobre esta situación particular que se da en mi país, porque precisamente por estas situaciones que nos complica la regularización del aborto o también la concientización de la población respecto a lo que realmente es, respecto a cuáles son las formas o mecanismos que tendrían incluso para evitar un embarazo, porque acá tenemos la situación particular de que muchas de los requerimientos de aborto no son necesariamente por una de las tres causales, sino simplemente porque alguien simplemente decide prescindir de ese embarazo, y un embarazo que de repente va cursando de lo más bien, que no tiene ninguna situación que le afecte a la vida, o que necesariamente no se planificó, o sea, se enteró tarde o lo ocultó por un tema de familia. Entonces, sucede que hay algunos practicantes de la ginecología que de manera clandestina, lastimosamente, pues montan campo aparte, y entonces ahí es donde está la mayor parte de las exposiciones. Ah, Entonces, parte de las discusiones se están dando, y por eso refería lo de la película, porque el médico que inicia la película trata de explicar justamente eso a su aprendiz más joven, en el sentido de que definitivamente si no tienen un lugar bajo las condiciones de bioseguridad y todo lo que demás que debe haber, como quiera, si la decisión está, lo van a hacer en otro lugar. Y ha ocurrido exactamente. con frecuencia en el caso de medicamentos que sabemos que tienen un uso para otra razón, pero que pueden ser productores o provocadores de aborto. Ocurre con frecuencia en las maternidades principales de mi país, que entonces tanto lo ingiere como colocan en la vagina, y se presentan ya con inminente una situación ya que simplemente hay que
proceder al completar, porque ya el embarazo interrumpido llega. Entonces, y también se generan mayores exposiciones, hemorragias y demás por eso, porque muchas son convencidas de que pueden llevar este proceso en la casa. Entonces ya ante no ver el detenimiento de la hemorragia, a lo último, como dicen en los barrios acá, es que ya recurren a buscar atención médica. Entonces la discusión para el asunto de las normativas ha ido en torno a eso. Y la película efectivamente me hizo retratar muy claramente estas circunstancias y la situación en la que se vieron en más de una ocasión por el hecho de que también se nos ha dado el caso, no con frecuencia, pero de que algunas se provocan o quieren interrumpir el embarazo con el embarazo muy adelantado. Entonces, yo misma llegué a ver en una de las maternidades cómo el niño se salvó, era un varoncito, se salvó y luego las dificultades legales respecto a aquello que habías decidido que ya no fuera parte de ti, que dejaste, y que por una situación que algunas enfermeras nos dicen es un asunto divino que se salvara, se salva y entonces llega ese dilema de, bueno, se le va a entregar ciertamente a la madre, porque la madre primero entendía que no iba a vivir, pero ante la manifestación de vida, digamos así, de la criatura, pues como médicos y enfermeras, pues se hace lo que se tiene que hacer y conectan por aquí, oxígeno, todo lo que haya que hacer, se salva a la criatura y en el deber está informar a la madre que está en recuperación en una habitación y que entendía que no había sobrevivido. Mira, que tu niño sobrevivió, está en estas circunstancias súper delicadas, pero las posibilidades son esta y aquella. Entonces, ver esa situación es un tema que no se ha resuelto en mi país porque de hecho el acompañamiento de esta mujer que no lo deseaba, porque si no, no lo provoca, y que ya luego el destino le jugó de manera distinta con que el niño o la niña sobreviva, es un tema también que es un dilema también y se ha dado no con frecuencia, pero bastantes veces. Acá, Olga, se nos ha dado con la ley, es decir, la ley permitió el aborto y como era una edad avanzada, el bebé nació vivo, pero la madre había renunciado y estaba apoyada por la ley. Entonces, el bebé, ¿qué hacíamos? Lo matábamos al bebé y se decidió, por supuesto, no saber qué nombre ponerle. Le pusieron el apellido del hospital, el nombre del hospital, porque la madre había renunciado, había decidido no tenerlo. Entonces, legalmente, y, y pasó a la tutoría del Estado, a una casa de acogida que se llama de tránsito, para ser dado en adopción. Algo terrible. Aquí Y está algo gris, esto que usted menciona y rescata de lo de renunciar, por eso no hemos visto con el dilema, porque luego que sí que lo quiero y entonces ya, por ejemplo, las unidades que se encargan de esta protección, perdón, de los niños, en este caso el Consejo Nacional de la Niñez en nuestro país, el CONANI, pues de repente ya tiene un plan o ha determinado qué va a ocurrir con esa criatura. Sin embargo, de repente la madre vuelve atrás y entonces esa queda como una zona gris de qué realmente es lo que se va a hacer acá todavía. Siento que estamos como muy flojos en eso. Y el proceso posterior, en la misma película también recordé esta dinámica del cómo crecen entonces estos niños en estas instituciones, porque también el proceso de adopción en mi país es lento, largo, tedioso, acá también. y muy mal estipulado. De hecho, muchas veces las familias que están para el proceso de adopción de un niño o niña, sin ánimos de que se malinterprete, acaban
no sintiéndose apropiadamente con ese niño que reciben, porque ya reciben un niño grande, Es, quizás habían hecho una solicitud y pasan 5 años sin recibir ese niño. La figura de las familias que hacen protección en mi país, eso no está muy madurado. Entonces se trata de una criatura que nació en circunstancias especiales, difíciles, pero que también en todo el camino hacia su estabilidad, el reto es grande para ella y para la familia que le va a recibir. Que también eso se retrata muy bien en la película, porque de hecho el joven fue devuelto y eso, sí, él fue devuelto 2 veces, una vez y la segunda era abusado y fue retirado. Entonces, sin duda que son muchos elementos que yo siento que las leyes, no solo las mías como país, sino yo noto que en lo que voy leyendo de todas las naciones se escapan, no se entiende y ni tampoco se explica muy bien a las mujeres, no solo que van a animarse a abortar, sino también a las que van a dar en adopción todas estas posibilidades del producto, porque también hay una parte de la sensibilidad que no se toca. Y a veces simplemente firme un descargo como si fuera una cosa, ya eso es una apreciación muy personal mía, y no se toca esa fibra humana que podría hacer que cambien de opinión. Porque en la mayoría de los casos, por lo que he visto en algunos estudios que muestran por ahí del área de psicología y demás, muchas pasan toda la vida arrepintiéndose de esa adopción. Suele ser muy frecuente que se preguntan toda la vida cuál fue el destino, dónde está, que quizás no recibieron tanta información como sí, sino simplemente no lo quiere, lo descargo, hay otra familia que lo tiene. Entonces son muchas cosas que yo pienso que desde el punto de vista ético habría que analizar. exacto, ¿no? Muy bien. Nosotros inclusive acá se implementó todo para prevenir todo esto, un plan de educación sexual integral, se llama ESI, ESI, Educación Sexual Integral, que es obligatorio en todos los colegios de la nación de Argentina. Es un programa que tiene que ser en todos los establecimientos oficiales, públicos, es obligatorio. Y nosotros, de mi hospital, hicimos una recorrida por varios colegios porque se lo tiene que dar en el colegio desde la temprana edad, desde jardín, desde los primeros años de escolaridad y progresivamente. Y nos llevamos una sorpresa muy grande en lugares de bajo nivel socioeconómico, tenían un conocimiento impresionante. Y el manual, que era muy criticado, que planteaba eh, cosas raras, yo lo leí, me pareció estupendo, estupendo. Y se llama ESI. Es un lugar donde mejor vi descrita y tratada, por ejemplo, la masturbación, como se dirige a niños de todas las edades y al adolescente, con dibujos, con todo. Y estábamos dando una clase de educación sexual, digamos, en un colegio secundario, ya con jóvenes de 15, 16 años, en los últimos años de la escuela secundaria, y el obstetra que estaba hablando de métodos anticonceptivos, habló de los dispositivos implantatorios que liberan hormonas lentamente y que tienen un efecto muy bueno durante 2 años. Entonces yo dije, este tipo está equivocado, mi compañero, ¿cómo va a hablar en esta escuela que tiene un nivel socioeconómico muy bajo del uso de este dispositivo subcutáneo que debe ser caro, que debe ser para cierto nivel económico? Y justo el mismo médico pregunta, ¿alguien lo conoce acá? Y se levantan 4 manos de jovencitas de 16 años y le dicen, nosotros lo tenemos colocado, doctor. Yo me quedé
Yo dije, no entendía nada, porque digo yo, ¿de dónde sacaron? ¿Dónde? ¿Y qué pasaba? El municipio de acá de Córdoba había actuado muy bien y habían hecho un convenio, el establecimiento de atención sanitaria de ese nivel, con el colegio. Entonces tenían un consultorio de educación sexual donde iban las adolescentes a preguntar para evitar el embarazo. Así que, es decir, lentamente se va avanzando eso, con muchos problemas, muchas reparos. Muchas veces ha participado entidades religiosas y gente muy conservadora y poca accesibilidad, pero se va mejorando. Yo creo que es el único camino para mejorar, disminuir la tasa de aborto, es el mejor método, la prevención del embarazo. Después ya es tarde, después ya viene todo la problemática que es terrible. Entonces, creo que esa educación que en los países avanzados empieza parvulario, que se dice, desde que tienen 5 o 6 años. Entonces, se aprenden llegan a la adolescencia con muy buena formación. Así que bueno, ahí se incorpora el doctor Andrés Toledo, que le tengo que pasar. Buenas noches, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno, 2 meses. Bueno, ha sido una alegría volvernos a reencontrar. Mira, José, ahí en participante, como sos anfitrión, vos podés, botón derecho, marcar mi nombre y me pasas como anfitrión. Porque Está como anfitrión. ahora, bueno, listo. Y ahí tenés este acaso para la grabación, creo que podés hacerlo, si no, no hay problema. Porque ahora, así a ver si yo puedo ahora, la detengo. A ver, la detengo yo, entonces la mía. Detener la